te vayas, porque tenemos en vivo al señor Duhovne. Reflejasen ese aumento en el gasto, es decir, que casi habíamos construido un Estado al lado del otro con prestaciones que de ninguna manera reflejaban ese tamaño, pero que pagamos todos, ¿no? Y el Estado es de todos, lo pagamos entre todos, por más que algunos piensen que no es de nadie y que se financia solo. Lo financiamos todos los argentinos con esfuerzo, aportando con nuestros impuestos cuando no alcanzan los impuestos, y especialmente en otras épocas, apelando a la impresión de dinero. Las medidas que vamos a estar anunciando hoy no hacen más que reflejar el trabajo que se ha venido haciendo consistentemente en los últimos 2 años y medio. Se trata de institucionalizar, digamos, el funcionamiento del trabajo del Estado, generar más ahorros. Lo que estamos anunciando hoy puede sonar poco en términos de ahorro, son unos 20.000 millones de pesos al año, pero que si lo dividimos por cada uno de los argentinos nos damos cuenta que es una cifra relevante, que son menos impuestos que tenemos que enfrentar los argentinos, o dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar otros gastos de mayor impacto, por ejemplo, que tienen que ver con el gasto social o con la infraestructura, dando de baja gasto que en buena medida es bastante improductivo. Entonces, hay que entender esto como parte de un proceso de reformas donde hoy simplemente estamos anunciando algunas medidas adicionales. Esto sigue el hilo también del congelamiento que hicimos de los salarios para los funcionarios de rangos más altos, los funcionarios políticos, y también con la reducción de cargos políticos que se anunció también hace algunos meses. Entonces, en ese sentido, seguimos alivianando el peso del gasto político dentro de la estructura del Estado para liberar recursos hacia fines más productivos, más equitativos, a bajar el déficit. Por supuesto que esto es un paso más, esto no se detiene aquí. Nosotros siempre utilizamos el concepto de reforma permanente, así que es un paso más, no es ni el principio, porque en esto se viene trabajando hace muchísimo y el ministro Ibarra ya ha hecho enormes avances y tiene muchas cosas para mostrar sobre lo que ya se ha hecho. Y tampoco es el fin, es un paso más de las cosas que estamos haciendo, donde seguramente todavía nos quedan otras. Por ejemplo, aquí todavía no estamos avanzando sobre algunas cuestiones como el financiamiento de parte del Estado con entes cooperadores, cosas que, digamos, en un Estado moderno y eficiente no deberían existir. El Estado tiene que financiarse con sus recursos y no con recursos que provengan de entes cooperadores o sucedáneos, ¿no? A modo de resumen, y antes de darle la palabra a Andrés, algunas de las medidas que van a estar incluidas en el decreto que se va a estar publicando la semana próxima incluyen, bueno, el frenar los ingresos al sector público nacional durante los próximos 24 meses. Esto excluye algunas áreas del sector público como universidades, CONICET, el servicio exterior, ingresos por carrera administrativa, y me estoy salteando también algunas cosas que Andrés le podrá dar más detalle. Dar por finalizados los convenios de asistencia técnica con universidades, es decir, que no vamos a seguir utilizando ese mecanismo el año próximo como forma de disfrazar, digamos, contrataciones de empleo público. Vamos a revisar los sistemas de bonificaciones, mirando la pertinencia de los mismos. También los regímenes de horas extras y servicios extraordinarios, apuntando a generar un ahorro relevante también ahí. Queremos también disminuir la cantidad de viajes
hay un gasto muy grande en viajes del sector público y ahí vamos a estar limitando los viajes en clase ejecutiva solamente al presidente y a los ministros, ¿no? Ahí hay una enorme cantidad de ahorros para lograr. Pongamos en contexto, Argentina, el Gobierno Nacional gasta en viáticos y viajes algo más de 5.000 millones de pesos al año y apuntamos a que esa cifra sea mucho menor. De hecho, para lo que resta del año vamos a estar pidiendo un ahorro de 30% sobre lo que se encontraba presupuestado. Vamos a achicar la flota de autos del Estado Nacional, limitando el uso de autos con chofer solamente para rangos que van de secretario hacia arriba. Y eso tiene que ver con igualar el funcionamiento del Estado a lo que ocurre con el sector privado, donde en las empresas no es que todos los empleados de determinada jerarquía para arriba se mueven por la ciudad con choferes, con autos. Pensamos que los privilegios del sector público también tienen que terminarse, que tenemos que funcionar como el resto de la sociedad, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que bajar el gasto. Entonces ahí vamos a hacer un relevamiento durante los próximos 90 días de cuántos automotores tenemos en el Estado Nacional asignados a este tipo de tareas. Y posteriormente a eso, bueno, esos autos serán vendidos y eso generará recursos para el Estado, no solo por vender los autos, sino por todo el gasto asociado de combustibles, de reparaciones que tenemos. Vamos a avanzar también con la revisión del gasto de los entes descentralizados y desconcentrados, donde también se gastan cuantiosos recursos que están también un poco más lejos del alcance de la supervisión de los ministerios, y pensamos que ahí tenemos también fuentes de ahorro muy relevantes, y vamos a acelerar también el proceso de convergencia al equilibrio presupuestario de las empresas públicas. Ahí ya hemos dado pasos muy importantes. Si miramos las empresas públicas operativas de la Argentina, del Estado Nacional, es decir, las que excluyen energía, transporte y agua, donde básicamente hay un gran componente de subsidios, y hay empresas de energía que son básicamente, están diseñadas para canalizar subsidios al sector privado, como Enarsa y Camesa, ¿no? Entonces, pero si miramos las empresas operativas que funcionan como empresas, nosotros en 2015 recibimos en ese conjunto de empresas, que son Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Radio y Televisión Argentina, El Correo, Aerolíneas, Tela, Melinca, Educar, Fadea, Tandanor, la Casa de la Moneda, un déficit de 30.000 millones de pesos. Ese déficit en el año 2017 ha sido de 18.000 millones de pesos. Estimamos que en el 2018 va a terminar en 12.000 millones de pesos. Estamos hablando además en términos nominales, ¿no? En términos reales la reducción ha sido entonces gigantesca. Y en el 2019 vamos a llevar también a la mitad este déficit, ahorrando otros 6.000, 7.000 millones de pesos. Así que, en definitiva, esto es el trazo grueso. El ministro Ibarra va a avanzar en un plano mucho más detallado que yo. Así que yo los dejo con el ministro Ibarra. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nicolás. Bueno, buen día a todos. Efectivamente, como decía el ministro Duhovne, nosotros estamos desde diciembre del 2015 en un proceso permanente de transformación del Estado. Y en ese sentido es que me interesa que tengan este marco de referencia, porque lo que estamos anunciando hoy son medidas específicas que van en esa línea, que tienen que ver con hablar de austeridad y transparencia, y que justamente lo que generan es una mayor posibilidad de ahorros, de mejor funcionamiento, de símbolos también, porque hay mucho por hacer en esta materia, y tiene una dinámica, como decía Nicolás,
que es permanente. Esto es, nosotros